mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Y bien, hermanos, como todas las noches, gracias a Dios porque siempre, aparte de orar, aparte de cantar, también podemos ser animados, ¿verdad? Y escuchar el precioso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y en esta noche nuestro hermano Harold Pereguesa desde Colombia nos va a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor. Así que vamos a invitar a nuestro hermano Harold. Aquí vamos a activarle el micrófono, hermanito Harold. Mi hermano Harold, póngame un corazoncito para saber dónde está mi hermano. Lo tengo. Vamos a encontrarlo. Allí nos ahí encontraste. Está. Ahí está. Gracias, hermano. Adelante, mi hermano. Edifícanos con la palabra del Señor. Bendito Dios. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Qué alegría tener esta oportunidad nuevamente de juntos compartir la palabra del Señor y ser edificados, ser fortalecidos, realmente ser consolados por Dios a través de ella. Y también cuando la palabra de Dios siempre nos llama la atención, también bendecimos al Señor porque es para gloria de Él, para que nuestras vidas cada día puedan ser agradables y estar bajo la poderosa voluntad del Señor. Mis amados hermanos, quisiera que juntos meditáramos la palabra del Señor en esta noche, en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 3. Hechos, capítulo 27, verso 3. Realmente es un pasaje bastante interesante que nos permite a nosotros poder identificar unas profundas enseñanzas de parte de Dios hacia cada uno de nosotros como discípulos del Señor, y también en lo que conforma nuestra comunión como grupo, como congregaciones y como la iglesia del Señor establecida sobre esta tierra. Mira que hay algo interesante que nos llama a este pasaje, y es a mirar la provisión de Dios sobre los personajes que son nombrados en él. Y quisiera que me acompañara a leer el verso para que comencemos a meditar, a reflexionar sobre las ideas que nos transmite el Espíritu Santo en este verso. Dice la palabra del Señor: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Nuevamente hacemos lectura del verso. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Es bastante interesante que comencemos a pensar, ¿sí?, en el momento que Pablo está atravesando y la situación que de un momento a otro, o la circunstancia que le cobija dentro de uno quizás de los momentos difíciles del apóstol, y por ello necesitamos entender lo que está sucediendo en el contexto de este verso. Y la verdad, como nosotros vemos en el verso 1, nosotros encontramos que es el viaje de Pablo hacia Italia, hacia Roma. El verso 1 nos indica cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, ¿sí? Y nosotros miramos que en esta navegación Pablo va con una acción sobre él, o un peso sobre él, que es como preso. Entregaron a Pablo, verso 1, y algunos otros presos, ¿sí?, a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Pablo va en calidad de preso, ¿cierto? Nosotros recordemos que desde el capítulo 19 de Hechos, el verso 21, Pablo había propuesto en su corazón regresar a Jerusalén, ¿sí?
Pablo había propuesto en su corazón fortalecer la fe de los hermanos de Macedonia, de aquellos que pasaban a través de su regreso nuevamente hacia Jerusalén, pero que en ese mismo plan, en ese mismo regreso, fue anunciado por los hermanos de la región de Fenicia, de que en Jerusalén, la verdad, no le iba a esperar cosas buenas, ¿sí? No le iba a esperar cosas muy, muy buenas para su vida, ¿sí? O sea, cuestiones difíciles. Y resulta que en Jerusalén nosotros encontramos que fue arrestado por parte del gobierno romano, pero por incidencia de los judíos que levantaron turba, levantaron alboroto y realmente querían, como lo dice uno de sus versos ahí en el contexto de los libros de los Hechos del capítulo 21 hasta este capítulo que estamos en esta noche meditando. Muchos trataban de matar a Pablo, muchos trataban de despedazar a Pablo, inclusive de gritar porque se quitara de la tierra la vida del apóstol. Ahora, en el transcurso de esas situaciones, miren lo que aparece en el verso 3 de Hechos capítulo 27. Aparece la palabra del Espíritu Santo diciendo a un hombre de autoridad romana, diciéndole a Pablo, o viendo la condición de Pablo, o sintiendo quizá la condición de Pablo, y expresa que lo ve para que tuviese un trato humano. Quizás pudiésemos nosotros pensar varias cosas sobre esta importante expresión, tratando humanamente a Pablo. Y es que quizás Julio, a pesar de que en el verso 1 nos indica que apenas recibía a Pablo como prisionero, posiblemente conocía lo que hacía Pablo. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Predicar la buena noticia de salvación a los judíos, a los gentiles. Lo único que hacía Pablo era preocuparse por la salvación de los que estaban a su alrededor. Lo que hacía Pablo era entregar su vida por un bien de la comunidad, de los que le rodeaban, del lugar donde estaba. Pablo había gastado sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas para llevar la palabra de Dios. Inclusive Pablo estaba cumpliendo esa maravillosa promesa que Jesús le dijo cuando le salió al camino, que iba a ser testigo, sí, de él, delante de muchas naciones, pero también de reyes y de los judíos. Y estos momentos que está viviendo de capítulo 21 al capítulo 27 son momentos grandiosos, hermanos, porque es donde Pablo está llevando la noticia ante las autoridades romanas, ante los poderosos, ante los reyes. Está cumpliendo la promesa de Jesús. Pero acompañado de cumplir esa promesa con gran valentía y con gran fortaleza, también lo acompañan los sufrimientos, también lo acompañan las situaciones difíciles, también lo acompañan un tiempo aproximadamente, dice allí, si usted mira junto conmigo en el capítulo 24, verso 27, 2 años hasta ese momento, llevando esa buena nueva de salvación a aquellas autoridades, y hasta el capítulo 27, casi unos meses más, llevando la prisión por causa de la obra del Señor. Y ahora Julio puede ver esto, posiblemente puede ver la valentía y la fortaleza de Pablo, pero también hay algo especial que logra ver él y que el Espíritu las deja consignadas en estas palabras, y es la necesidad del ánimo por parte de los demás discípulos para su vida espiritual. Y esto es bastante interesante.
Y esto es bastante interesante porque esa consideración por parte de aquella autoridad romana, Julio, esa consideración a favor de Pablo, tiene un propósito. Mira conmigo lo que dice finalizando el versículo, porque él lo trata humanamente a Pablo, le permite que fuera a sus amigos con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ser atendidos por ellos. Y eso tiene algo especial, porque Pablo, según el versículo 1, 2, ya va viajando junto a Lucas el médico y va viajando con Aristarco. Va viajando con compañeros de milicia, va viajando con hombres entregados a la obra, va viajando con amigos, o como lo dicen en Chile, con socios queridos, amados, va viajando. Y de seguro esos años de prisión y este viaje que va a hacer, va a tener al lado dos grandes compañeros de fortaleza. Pero aún así Dios preparó algo maravilloso. Y era que fuera a sus amigos para recibir atención. Y no tan solamente una atención física que posiblemente se le iban a dar, pero más que todo quiero que pensemos en algo, y es la atención para confortar el alma como hermanos en la fe. Es la consideración dentro de las dificultades de los unos para con los otros. Pablo era un hombre valiente, pero también era un ser humano. También necesitaba de aquel apoyo emocional que los hermanos le dieran a él. Y esto es muy interesante, porque ¿quién podría decir con la valentía de Pablo, con el esfuerzo de Pablo, con la entrega de Pablo, ese hombre fuerte, ese hermano es realmente un Superman? Pero no. Pablo también necesitaba que estuvieran con él, acompañándole sus prisiones. También necesitaba que estuvieran con él en sus aflicciones. Y esto es algo maravilloso. Lo suplieron los hermanos de Sidón. Sidón era perteneciente a esa región de Fenicia, donde ya Pablo había vivido un momento maravilloso, aunque el libro de los Hechos nos habla del establecimiento de Pablo, de la iglesia en Tiro o en Sidón, en las regiones de Fenicia, pero sí nos habla de que muchos discípulos por la persecución llegaron a esas regiones, posiblemente se estableció la obra, pero sí nos deja consignar el libro de los Hechos en el capítulo 21 algo interesante. Y mire, quiero que me acompañen por favor dentro de este contexto, de este pasaje, Hechos capítulo 21, vamos a leer del verso 2 al verso 6, porque Pablo ve en esa región de Fenicia algo impresionante, y es la calidad de los hermanos en la preocupación de los unos para con los otros. Pablo ve en esa región la capacidad de hermanos que confortan el corazón, que animan a los demás, que no simplemente dan por sentado de que porque alguno está sirviendo o alguno está sentado viéndolo en las reuniones, en la conexión virtual, todo está bien, cuando detrás de ello hay unas batallas, hay unas luchas, hay unas dificultades enormes por las cuales debemos orar, debemos preocuparnos. Y esto pasó con estos hermanos de esta región. Mira conmigo, Hechos 21, 2 al 6. Dice la palabra del Señor: hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Estaba aproximadamente 32 kilómetros de Sidón, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Dios les había revelado a ellos lo que le iba a suceder a Pablo, su arresto, sus dificultades. Pero mira lo que dice: cumplidos aquellos días salimos, escuche bien,
acompañándonos todos. Y esa expresión, acompañándonos todos, trata de una compañía de lo más profundo del corazón y de afecto por sus hermanos en la fe, o por el apóstol en este caso. Acompañándonos todos, con sus mujeres, con sus hijos, con toda la familia, hasta afuera de la ciudad. Y miren lo que hicieron. Puestos de rodillas en la playa, oraron a Dios. Y es que estos hermanos que anunciaron que Pablo iba a sufrir estas dificultades, estos hermanos de la región de Fenicia, en específico aquí en el contexto los de Tiro, cercanos a Sidón, se preocupaban por lo que le iba a acontecer al apóstol. Y precisamente ese es el propósito de lo que nos dice el verso 3 del capítulo 27 en su parte final, para ser atendidos por ellos. Pero como vemos aquí, además de las necesidades, ellos acompañaron a Pablo, mostraron muestra de compañerismo y también, puestos de rodillas, oraron a Dios por él. Y es que es maravilloso, mis amados hermanos, poder ver noche tras noche esta oportunidad de ver la gloriosa iglesia de Jesucristo unida en oración los unos por los otros. Y ver cómo nos damos por sentado que por más que nuestro hermano sea fuerte, sea valiente, sirva en la obra, y también nos damos por sentado que nos acompaña, que hay en su bajo perfil, o como a veces, muchas veces lo dice Dani, en modo incógnito, ahí está, porque detrás de él pueden haber muchas luchas, muchas batallas, muchas dificultades, muchas necesidades por las que necesitamos doblar rodilla y orar a Dios. Y ¿saben qué más, amados? Mira cómo comienza diciendo el versículo 6, abrazándonos los unos a los otros. Subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Pablo necesitaba, en el verso 3 del capítulo 27, regresando allí, Pablo necesitaba de un abrazo. Pablo necesitaba de confirmarse en la fe a través del estar con sus amigos, con los discípulos, por razones grandes, por lo que estaba atravesando por 2 años aproximadamente, con unos cuantos meses privado de la libertad. A pesar de que progresaba el evangelio, porque eso es lo que siempre hacía la obra de Dios en él, pero también necesitaba ser abrazado, también necesitaba ser animado con una llamada, con una palabra de ánimo, con esa visita que iba a tener con ellos. Porque también era un ser humano igual que usted y que mi persona, y sentimos el dolor en medio de las aflicciones. Sentimos la tristeza, sentimos la nostalgia y necesitamos de ese que esté a nuestro lado diciendo ánimo, tú puedes, sigue adelante, de ese que llame, que ese que visite y que no dé por sentado que está bien, que no dé por sentado que cuando lo ves en la cámara ya estamos full, no, que esté ahí siempre dándote la mano. Me conmovía mucho una historia que escuchaba de un gran siervo de Dios que tuvo la oportunidad de ir a visitar una congregación y tuvo la oportunidad de ver a un hermano realmente alegre, un hermano servicial, y luego de que salió de la congregación escuchó a pocos días la noticia de que el hermano había tomado la decisión de acabar con su vida, de tener un momento de quizás soledad completa en su corazón y en su mente y finiquitar esta vida que Dios nos ha dado. Muchas veces necesitamos que no demos por sentado que mi hermana en la congregación, al que vemos, al que saludamos, está al top, sino el llamar, el visitar, el animar.
el fortalecer, el confirmar. Y hay algo maravilloso, había una razón, ser atendidos por ellos, dice el verso 3 en la parte final. Necesitaba ser atendido y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ser atendido, amados hermanos? ¿Por qué? Porque este caminar cristiano tiene muchas luchas. Si nosotros vemos en el contexto del capítulo 27, en el mar de nuestras vidas hay muchas tempestades, hay muchas dificultades y que muchas veces solo no la vamos a poder atravesar. Y sabemos que no estamos solos por el Espíritu de Dios, pero estamos hablando del trato humano. El Espíritu Santo no dejó estas palabras aquí para que las pasáramos por alto. ¿Y por qué el trato humano? Porque Pablo iba a sufrir momentos difíciles después de verlos a ellos también. Y sé que ustedes conocen el contexto del capítulo 27. Pablo iba a atravesar grandes tempestades. Pablo, Aristarco y Lucas iban también a sentir cuando se enfrentaron a ese huracán que dice el verso 14, lo siguiente en sus corazones. Mira el verso 20. Ni el sol apareció, ni las estrellas por muchos días. Capítulo 27. Porque la tempestad era grande en sobremanera. Y recuerde que el escritor es Lucas, acompañado de Aristarco y Pablo, habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Habían perdido la esperanza de salvarse, de continuar con la vida. Imagínense el dolor de Pablo de los 2 años antes y enfrentarse a unas dificultades aún más grandes. Era necesario que sus amigos le abrazaran, que sus hermanos le confortaran. Era muy necesario. Inclusive en el capítulo 23, el Señor mismo se le presenta a Pablo diciendo: no temas, sigue adelante. Y ahora nuevamente le dice a Pablo, verso 24, en su oración, en su clamor, en estar en la presencia de Dios allí junto a sus amigos que estaban en la barca. Cuando Dios le dice: no temas, Pablo, no temas, es necesario que llegues a donde yo te voy a permitir, y los que están contigo no sufrirán pérdida. Qué maravilloso, verso 23, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, debes ir a donde yo te lleve, y contigo van a salvarse las personas que están en el barca. Y esto nos quiere decir algo maravilloso, hermanos, y es que aún en medio de las dificultades, nosotros podemos confiar en un Dios vivo, de quien soy, Pablo está expresando, y a quien sirvo, por quien vivimos. Él me ha dicho, Él me ha prometido que llegaré y que también los que están conmigo serán salvos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer cuando escuchamos las promesas del Señor? Cuando escuchamos esa voz de Dios de aliento, poder animar a mi hermano, poder animar al otro. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos consuela para que nosotros también consolemos a otros. Dios nos consuela para que nosotros animemos a otros. Y cual sea la circunstancia que atravesemos, hemos vivido momentos de aflicción grandes, hermanos, pérdidas grandes. Hemos sufrido, hemos llorado, hemos sido abatidos. Pero Dios hoy nos ha dicho y nos dice a través de su palabra: no temas. La circunstancia, la tempestad, el huracán que esté azotando nuestras vidas en estos momentos, Dios hoy nos dice a cada uno: no temas, no temas, porque nuestro Dios es vivo, de quien somos, a quien servimos, y también Él nos da la oportunidad de consolar a otro. Mira lo que dice el verso 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío
en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios que será como se me ha dicho. Lo importante de nosotros estar en medio de las adversidades es confiar y esperar en Dios. Porque Dios sabe hacer las cosas con sus propósitos maravillosos. Aunque nosotros no lo entendamos, amados hermanos, aunque nos cause muchas veces dolor, Dios sabe hacer las cosas. Dios nos conoce perfectamente. Dios conoce nuestras familias. Dios conoce nuestras congregaciones. Dios conoce dónde estamos en el lugar, la comunidad, nuestros trabajos. Dios sabe eso perfectamente. Dios sabe lo que vivimos. Pero lo que Dios quiere es que en medio de esa adversidad nosotros confiemos y esperemos en Él. Y podamos animar a nuestros hermanos. Porque la provisión de Dios y la mano de Dios está sobre nosotros siempre. Porque la provisión y la mano de Dios está en la fraternidad, en esta familia maravillosa que nos ha dado. Para atravesar tempestades, para atravesar naufragios y para animar a otros. Mira lo que dice el verso 36 y 37 de Hechos capítulo 27 en ese mismo contexto. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. 276 que perdieron esperanza en un momento en medio de la tempestad y que ahora tenían mejor ánimo. ¿Cuántos nos reunimos en la sala? Aproximadamente 200, 300 personas. Y muchas veces llegamos con nuestros corazones desnudos ante Dios, porque Él los conoce perfectamente, con dificultades, con batallas, quizás sin esperanza. Porque así como Pablo también quizás pensó en que hasta ahí llegaba su vida, posiblemente nosotros no sepamos qué hacer con lo que estamos atravesando. Pero allí es donde la provisión de Dios, su poder, está sobre nosotros y podemos confiar en Él. Y ahí está donde nosotros podemos también ayudar a quien está a mi lado, a mi prójimo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos. No dando por sentado que están al top, sino sabiendo que necesitan del abrazo, del compañerismo y aún más, si no tienen a Cristo en su corazón, de la buena noticia para salvación de sus almas. Para que la esperanza no esté puesta en esta vida, sino en saber que la esperanza que nos da Jesús es de la gloria eterna y que para poder estar en ella debemos estar ausentes de este cuerpo. Y no temamos al ausentarnos de este cuerpo. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de generar confianza en nuestro Dios al 100% y también compañerismo, trato humano entre hermanos, desde el corazón, desde las entrañas, fraternal, podemos llegar a un final supremamente maravilloso. Mira lo que dice el verso 44 en la parte final, por favor. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Mis amados, que la provisión que Dios nos da a nosotros y que nosotros podemos extender a los demás, consolar a los demás, ayudar a los demás, animar a los demás, nos lleve al único objetivo que tenemos todos aquí, que es llegar a la tierra celestial, a la patria celestial. Este camino que decidimos tomar de fe en Jesús tiene la promesa de la vida eterna, donde todos juntos debemos ayudarnos, donde todos juntos debemos animarnos, consolarnos, abrazarnos, doblar rodillas para orar por nuestros hermanos, para orar por aquel que está a mi lado, para orar por mis hijos, por mi esposa,
por mis padres, por mi familia, por quienes están a mi alrededor y que también puedan tener la esperanza de llegar a la mansión celestial que Jesús ha prometido a todos. Amados hermanos, que esta meditación de la palabra siempre sea guardada y llevada por obra en nuestras vidas para gloria de aquel que nos ha salvado, y podamos todos juntos vernos en la patria celestial. Les amo con todo el corazón y agradezco la oportunidad nuevamente de compartir juntos la palabra del Señor. Abrazos para todos mis amados. Busca